Bueno, y ya estamos para conversar con mi querido Juan Carlos Lara. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos Hola, acá en la Constitución de la Confianza. Oye, ¿qué Juan tal, Carlos, Jimena? tanto tiempo. Oye, Juan Carlos, quería preguntarte sobre, antes de ir a preguntas más duras, pero preguntarles un poco como derechos digitales, cómo observan el proceso constituyente, cómo van insumándolo, si han tenido algún acercamiento un poco con algunos convencionales para poder ayudar con la expertise que ustedes tienen desde derechos digitales. ¿Han podido acercarse o hasta ahora solo siguen el proceso y están esperando el momento? Bueno, primero, gracias por esta invitación. Es un gusto verte de nuevo, es un gusto verte también en esta oportunidad histórica. Porque creo que esto es lo que ofrece este momento constituyente. Es una oportunidad histórica para que un montón de nuevos grupos o de grupos de intereses, quizás antes no existentes en procesos anteriores o sin el peso necesario en procesos anteriores, para que puedan expresar o encontrar en la Constitución el momento de legitimidad o la instancia de legitimidad para las cosas que hacen. Es un proceso fundacional para toda la sociedad, no solamente para unos grupos, y podemos encontrar allí que se vean reflejadas de mejor forma que antes nuestros intereses, nuestras aspiraciones como organizaciones y como sociedad civil y como sociedad en general. Entonces lo vemos como una enorme oportunidad. Respecto de lo que ha hecho Derechos Digitales que trabaja por los derechos humanos en relación con la tecnología, lo que hemos hecho es seguir el proceso, por una parte, iniciar nuestras propias conversaciones con grupos de interés para efectos de preparar nuestras propuestas y además hemos estado participando de una de las audiencias en la Comisión de Derechos Humanos y además en contacto esporádico con algunos constituyentes con el propósito principal de trabar relaciones de confianza. Es un proceso bastante incipiente todavía, pero también con la expectativa de ir convirtiendo cada espacio de incidencia en un espacio que nos permita transmitir aquellas cosas que nos parece esenciales tener en una constitución. Es decir, tanto el reconocimiento de derechos fundamentales, que son la parte más importante quizás de lo que hacemos, como también de los mecanismos que nos permitan pensar en que esos derechos sean efectivos, que no solo sean declaraciones de aspiraciones, sino que sean algo que tenga un correlato real para las personas en su uso de la tecnología, como también en cómo son afectadas por la tecnología. Juan Carlos, de a poco se va entendiendo que Internet y que el mundo de las relaciones digitales no es solo un mundo una expansión, ¿no? Sin leyes, sin normativa y que afectan profundamente a la vida de las personas. Entonces, desde esa perspectiva, se comprende que sea entendido como derechos humanos. Y desde ahí yo quiero preguntarte ¿qué esperan ustedes de esta nueva constitución en materia digital específicamente? Bien, hay una enorme paradoja en nuestro nombre como derechos digitales que surgió en un momento en que se pensaba en derechos pensados para el mundo digital, pero que con el tiempo hemos podido poner más sobre la mesa el hecho de que no estamos pensando en derechos especiales. Efectivamente, nosotros pensamos en derechos que puedan adaptarse al mundo digital de manera más efectiva. Es decir, que pensemos en derechos que pensados para la generalidad de nuestras interacciones humanas, pensados para individuos y para colectivos, que sean igualmente válidos en el entorno físico y en el entorno digital. Es decir, que la presencia de tecnologías digitales no altere los equilibrios que queremos como sociedad entre nuestros derechos y los derechos colectivos y los intereses de otras personas, el interés público. Y en ese contexto, pensar en qué es lo que podemos incluir en la Constitución, que incluya lo digital también. Lo principal es tratar de no pensar en la Constitución nueva como una Constitución solamente para el mundo digital, sino que debemos pensarla como una Constitución idealmente para todos los mundos posibles. Y allí, si bien hay algunas cosas que nos interesa reforzar respecto de los derechos fundamentales, principalmente en términos de cuál es la capacidad del Estado de hacer efectivos los derechos fundamentales.
civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, incluidos en el entorno digital, además hay algunas cosas que pueden mejorarse para facilitar lo digital. Se ha hablado, por ejemplo, de acceso universal a Internet. Quizás podríamos pensar más bien en acceso en general a tecnologías de comunicación, que no sean solamente Internet. Pensemos, por ejemplo, en nuestra participación en o la participación diversa o inclusiva en los medios de comunicación social, independientemente de su plataforma. Pensemos en medios comunitarios o sociales de difusión, independientemente de si va a ser por Internet o en el uso del espectro radioeléctrico, aun cuando consideramos el espectro radioeléctrico como una cuestión distinta porque es escaso. Claro. O pensemos también en el uso de datos personales, que es una parte tan importante de la economía digital, pero que quizás no tiene suficiente consagración para su efectividad en la Constitución actual, o que no tiene suficientes herramientas para el ejercicio efectivo de esos derechos porque tenemos restricciones para tener un órgano efectivo de cumplimiento o de control de esos derechos. Como esas cosas son las que nos importan. Poder tener un núcleo de derechos que sea fuerte y que sea efectivo y que además podamos trasladar a lo digital sin tratar a lo digital como una cuestión, como un objeto propio de atención, sino más bien como un despliegue adicional de las relaciones sociales que hoy son parte del entramado de este país. Te quiero preguntar, tú me dices si no tiene nada que ver, pero te quiero preguntar sobre una cuestión que salió en CIPER hace pocos días de la Convención Bajo Ataque, ¿no? Estas prácticas que tienen que ver con el poder articular ejércitos de bots, a veces ejércitos de trolls, pero para poder subir un trending topic, para poder de alguna manera manipular el algoritmo y dar visibilidad a ciertas ideas. Y te quiero preguntar, ¿cómo consideran ustedes que eso distorsiona la democracia en su conversación o distorsiona la deliberación o la intenciona de manera perversa? Sí, es muy importante tomar en consideración que la discusión en línea no es el único lugar del debate público. No sobredimensionemos lo que pasa en Twitter ni lo que pasa en las cartas del director del Mercurio, sino que es importante que tomemos a la democracia como una cuestión mucho más amplia y mucho más viva que la que ocurre en las redes. En parte, esa distorsión del debate es real. Es cierto que el debate parece estar yéndose en un sentido distinto del que orgánicamente saldría de las discusiones, pero eso es un ejercicio intencionado, que lo hemos visto en otros países, incluso a partir de financiamiento gubernamental, que hay ejércitos de bots, que hay ejércitos de trolls. Y es una forma de distorsionar, de ensuciar al debate público, de impedir discusiones. Y me parece que ese es quizás el punto más significativo respecto de esos usos de distorsión del debate público. Es una forma de impedir el debate público. Es una forma de limitar ilegítimamente la libertad de expresión de las personas. Es una forma de alejar a las personas de un debate público legítimo. Es importante en ese sentido que sepamos no involucrarnos en discusiones que sean innecesarias, pero a la vez que podamos acusar, que podamos identificar esta clase de actividades como actividades ilegítimas, como actividades coordinadas, como actividades no auténticas, que no son parte del debate público, sino que son un intento de sabotearlo. Y además de entender que la democracia va bastante más allá, de tampoco sobredimensionar que haya un ejército de trolls como si ese fuera el estado del debate público. Sabemos que entre la gente hay muchas más preocupaciones que lo que sea el trending topic de la jornada. Es importante también transmitir a la población que lo que está pasando en Twitter no es necesariamente lo que está pasando en el país y que muy probablemente sus preocupaciones son mejor canalizadas a través de otras formas de deliberación y de discusión que lo que esté pasando en los teléfonos o en las pantallas de las personas con demasiada atención en Internet. Pero ¿qué pasa con, o sea, yo entiendo, no creamos que Twitter es el territorio de Chile, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando tú tienes iniciativas concretas como lo que pasó, no sé, en el caso del Brexit o el caso de lo que pasó con Donald Trump, en que se va más allá que un ejército de bots y entonces nos valemos por es una estrategia que usa bots
usa microtargeting, que es esta forma de encontrar gente que podría ser vulnerable y empezar a entregarle noticias falsas para poder crearles una realidad falsa y valerse también de las burbujas de sentido. Y desde esa perspectiva, un poco entender qué es deseable también en materia de transparencia de las grandes corporaciones, por ejemplo, que manejan redes sociales, como en el caso de Facebook o de WhatsApp, que en el fondo son fuentes de enorme democratización de la información, son grandes polos de deliberación, pero a la vez producen una distorsión cuando no hay claridad de quién está pagando un aviso, cuando no hay claridad de quién está financiando un anuncio o etcétera, ¿no? Sí, es necesario también distinguir es cuál es el problema. Hay en los casos del Brexit, hay también en el caso del referendo por el acuerdo por la paz en Colombia, en el caso de la elección de Donald Trump, en el caso de la elección de Bolsonaro, supuestamente también en el caso de la elección de Duterte, hasta casos de genocidio en Myanmar, una fuerte acusación al rol de las redes sociales y de las grandes empresas que en rigor son las que operan estas redes sociales. Sin embargo, no es clara la evidencia que ponga a estos resultados en una situación de causalidad con lo que pasaba en las redes. Es decir, si es que las redes estaban produciendo un debate distorsionado o estaban demostrando un debate distorsionado, es una cuestión empírica y muy difícil de abordar si es que efectivamente hubo un cambio en la población a partir de esto o si había más que eso. Hubo un estudio de hace algunos años de unos profesores de Harvard que más bien apuntaban a los medios de comunicación tradicionales y en particular a las cadenas de noticias del cable estadounidense. Um, que no implica que lo demás no sea importante, todo lo contrario. Todo esto que ocurre en las redes es de extrema importancia porque una de las cosas que ocurre con Internet es que las personas van conectando con personas que puedan tener intereses similares o dudas similares y exacerbar esas dudas similares. O sea, independientemente de cuál sea el efecto de las grandes elecciones, sí es un hecho que podemos ver grupos de personas que se organizan para difundir discursos antivacunas, para cuestionar discursos gubernamentales u oficiales, o para derechamente plantear mentiras, porque no importa cuál sea la mentira o la verdad, sino más bien la narrativa que se impulsa detrás de eso. Esos fenómenos son complejos. Creo que la clave está en algo que mencionaste, Jimena. Cuando vemos distorsiones en el debate público que se expresan a través de redes digitales, no es una solución limitar ese debate, ni es una solución restringir la libertad de expresión de las personas. Cuando vemos distorsiones en el debate en línea, es muy importante contar con la transparencia que nos permita saber quién está detrás de esas distorsiones. Y muy probablemente en el debate diario no vamos a notarlo tan claramente. Probablemente si estoy viendo frente a mi pantalla algo que está ocurriendo o una de estas distorsiones, no voy a necesariamente, las personas no van necesariamente a pensar en quién está detrás de esto para efectos de ir y acusarla públicamente. O no van a estar revisando la información de transparencia de cada una de las cosas que lee. Sin embargo, es importante saberlas, es importante que estén allí. Una parte importante del debate público es saber con quién se está hablando, o bien, si se trata de cuentas anónimas, que es legítimo que las exista, si es que existe un esfuerzo detrás de ellas para distorsionar el debate público. Es muy importante contar con esas herramientas de transparencia y efectivamente quienes están operando estas grandes plataformas, quienes tienen el poder para, digamos, controlar esa información, tienen también las herramientas para entregar más transparencia sobre esas formas de interacción. Súper claro. Te voy a preguntar sobre un fenómeno que a mí me intriga, por lo menos, que es los dark posts o internet oscura, que es como ese lugar sin normas en el que tú puedes tener todo tipo de transacciones y que es difícil de detectar, es difícil de entrar, etcétera, pero que existe. ¿Podemos abordarlo desde la normativa chilena, desde la Constitución, enunciar algo? ¿O cómo podemos abordar temas como estos que, sin embargo, posibilitan
que negocios y que transacciones que siempre han existido y que van a seguir existiendo agarren una escala distinta. Ya, si estamos pensando en la dark web o en la deep web y estos como espacios escondidos a través de internet que hacen lo mismo que ocurre en callejones y en Claro, poblaciones y y en salones de hoteles alrededor del mundo con mucha privacidad, o con mucho aislamiento respecto del escrutinio ajeno. Existen herramientas legales hoy. Naturalmente, los cuerpos de persecución están acostumbrados a decir que esas herramientas no son suficientes o que están sujetas a requisitos que la hacen menos efectiva, o bien pueden distorsionarse el cumplimiento de esos requisitos en las solicitudes a las autoridades. Porque existen herramientas dentro de la persecución penal común, pero también herramientas especiales para el crimen organizado, que es buena parte de lo que aparentemente existe en la parte más comercial de la Deep Web. Sin embargo, es importante esto para el debate constitucional en un par de sentidos que no debemos perder de vista. mm, El primero respecto de las cuestiones del debido proceso. Que yo esté o no esté desarrollando negocios cuestionables desde la Deep Web o desde mi computador o lo que sea, no me hace menos sujeto de derechos. Es importante que los órganos de persecución penal y de investigación y también los órganos judiciales um, mantengan garantías de debido proceso. Que allí donde exista una intervención de comunicaciones privadas o una intervención del correo electrónico o un seguimiento de las personas, que existan requisitos, que existan restricciones a su privacidad, digamos, que cumplan con ser estrictamente necesarias, que cumplan con ser proporcionales, que cumplan con ser acotadas al propósito que se busca, y a su vez que esto esté sujeto a control. Eso es lo primero, las garantías de debido proceso y del cumplimiento del debido proceso. Y lo segundo, y que quizás podemos estar obviando hoy, en la Constitución actual al menos, es lo que se refiere al control democrático de nuestras instituciones de persecución. Las instituciones de persecución criminal y de investigación, a su vez, separadamente, las instituciones de inteligencia, cumplen con funciones que son relevantes para toda la población, en la prevención del delito, en la investigación del delito y en la prevención e investigación de actos que puedan atentar contra la seguridad nacional, la seguridad pública, etcétera. Es decir, la eventualidad de real terrorismo que no hemos visto en un buen tiempo en el país, esas cosas son relevantes para la población. Pero no significa que debamos dejar todo esto en manos de algunos órganos y depositar toda nuestra confianza en ellos y olvidarnos del problema. O en una comisión del Congreso, de la Cámara de Diputados, y no saber más a ese respecto hasta que salga algún artículo de prensa investigativa en ciber sobre lo que están haciendo ciertos cuerpos de inteligencia, por ejemplo. El control democrático de las instituciones de persecución y de investigación del delito y de las instituciones de inteligencia es una cuestión fundamental para que esas instituciones lleven a cabo los fines que les han sido encomendados por la ciudadanía completa, para que cumplan con las funciones que toda la sociedad espera de ellas. Ese control democrático es el que permite legitimarlas y es el que permite orientar de manera eficiente y efectiva cuál va a ser su operación en entornos distintos, en entornos tecnológicos, en entornos sociales distintos, entre comunidades distintas. Es muy importante que tengamos ese control. Juan Carlos, ustedes, los de derechos digitales, son casi todos abogados y abogadas. Eh, y quiero preguntarte cuál es la sensación que existe en ti, en ustedes, respecto de un proceso constituyente que por primera vez se escribe de manera muy diversa, en una comisión mucho más amplia que la comisión de Jaime Guzmán, que la comisión Ortúzar, y con gente que no es toda abogada. Es una sensación nerviosa, así como toque de abogado, quisiéramos que solo lo escribieran abogados, o es una sensación auspiciosa. Ya, primero, derechos digitales creo que la mitad o menos de la mitad somos abogados hoy en día, lo que está muy bien. Me desdigo, muy bien. Seguimos siendo una mayoría respecto de otras profesiones, pero la mitad o menos, creo que 7 de 15 o algo así. No nos inquieta que procesos políticos sean llevados por la ciudadanía. A menudo el rol
del derecho está más bien en cómo demostrar o cómo explicar las aspiraciones políticas, las aspiraciones ciudadanas, en un lenguaje que sea operativo en los órganos propios del derecho. Es decir, que mi intención de que exista control democrático se manifiesta en una serie de reglas. Es decir, es una parte de nuestra democracia que existan reglas escritas y esas reglas escritas pueden requerir un lenguaje técnico que es mejor explicitado por abogados. Pero eso no quiere decir que la deliberación política deba estar en las manos de abogados. Por el contrario, es una cuestión que debería ser lo más amplia posible para llegar a los acuerdos que deben convertirse en las reglas comunes. Y es importante entender también que procesos políticos como el de la construcción de una nueva constitución no son solamente procesos de una creación de reglas escritas, no es solamente la construcción de un cuerpo normativo expreso, es una construcción de un proceso normativo más amplio y más complejo, que incluye no solamente las normas que se cuentan o a la justificación que se ponga en texto, sino también a toda la legitimación que está detrás de esto. Puede ser que la próxima constitución no diga una palabra sobre el estallido social, ni sobre los 30 años anteriores, o ni la dictadura anterior a esos 30 años, pero sí va a ser un producto de eso, va a ser un producto del momento político, de una historia política, y esa legitimación es parte también de la constitución. Es necesario que entendamos a la constitución como una cuestión que va más allá del texto. Y ese texto puede ser auxiliado en su redacción por abogados, pero es producto de o debe ser producto de un acuerdo político muchísimo más amplio. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros hoy día en la Constitución de la Confianza. Muchas gracias, Jimena.